Muy buenos días a todos, me llamo Andrei y el día de hoy estaremos hablando de la nueva versión de nuestro software Polygon Soft, la versión free del programa. La versión free es un programa dedicado a la simulación de solidificación, quiere decir que nos permite predecir en la etapa del proyecto los posibles defectos de contracción que va a tener la pieza. Nos permite predecir porosidades, rechupes, microporosidades y muchas cosas más. En el transcurso de estas clases estaremos viendo cómo lograr la mayor calidad posible de las simulaciones, cómo crear mallas y cómo analizar los resultados. El día de hoy estaremos hablando de un aspecto muy importante en el trabajo, estaremos hablando de la forma correcta de trabajar con mallas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque la versión free tiene una limitación de 500.000 polígonos para cada simulación y si excedemos esa cantidad, el cálculo no va a poder ser ejecutado, por lo que es muy importante conocer varias cosas que nos permitirán para trabajos reales crear malla con esa cantidad de polígonos. Vamos a estar trabajando con dos ejemplos. El primer ejemplo es una pieza bastante sencilla, una simulación en coquilla que contiene dos piezas, su molde de dos mitades y estaremos trabajando con una pieza más grande que es esta simulación en arena. Eh, Aquí, como podemos ver, la pieza no tiene dibujado el molde. El programa Polygon Soft Free permite trabajar con un proceso que se llama molde virtual, que nos permite no hacer el cálculo del molde, sino simular solo la pieza. Esto es una forma de reducir la cantidad de polígonos necesarios, aunque provoca la pérdida de la calidad de la simulación. La simulación queda un poco menos precisa, pero de todos modos nos da la imagen en general de cómo va a ocurrir la solidificación y es muy útil en caso de que necesite usar la versión free para proyectos grandes. Comenzamos. Primero quisiera hablarle de los requerimientos necesarios que tenemos que hacer todavía en nuestro sistema CAD antes de comenzar el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer para reducir la cantidad de polígonos al crear nuestra malla es unir todas nuestras partes de la pieza, el sistema de alimentación, en un solo sólido. Realmente la malla se puede crear y por partes, pero eso va a provocar muchos más polígonos de los que necesitamos en nuestro trabajo. Por eso es mucho mejor unirlos en uno solo. Además, esto simplifica el trabajo del algoritmo de cálculo de malla como tal. Igual lo hacemos con el molde, unimos las dos partes de nuestro molde en una sola pieza. Lo segundo que quiero hablar es sobre la sustracción de la pieza del molde. Si yo apago aquí la capa con mi pieza, puedo ver que nuestro molde es simplemente un rectángulo o una cosa que tenga su propia forma, no tiene que ser exactamente un rectángulo. Lo importante aquí es que la pieza no está sustraída del molde. El molde es enterizo y el trabajo de sustracción lo haremos en el proceso de creación de malla. No pueden sustraerla en el sistema CAD porque simplemente no les va a funcionar. En caso de que estemos trabajando con el molde virtual, simplemente no hacemos nada, unimos la pieza en un solo sólido y la exportamos. Para trabajar en el módulo de creación de mallas necesitamos exportar al formato STEP. Ya tenemos nuestro formato listo, podemos comenzar la creación de nuestra malla.
Lo primero, obviamente, que tenemos que hacer es descargar el programa. El programa está disponible en nuestra página web, polygoncast.com. Aquí vamos a la página de usuario. Si no está registrado, regístrese y bajamos el instalador. El programa no requiere para su instalación ningún número de serie, no requiere ninguna activación por internet. Puede usar, si desea, el programa en una máquina local sin conexión al internet. Esto le da a ustedes garantía de que no va a haber ningún robo de datos, que no va a haber ninguna pérdida de información confidencial. Lo hicimos a propósito para que no caban dudas sobre la seguridad de sus datos. Ya descargado el archivo, lo instalamos como cualquier programa, tocando Next, 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 Next. Y después de haberlo instalado, nos va a aparecer, déjeme cerrar todo esto, nos va a aparecer un icono aquí que dice Polygon Soft 2024.1 y si lo ejecutamos podemos ver esta ventana de aquí. Aquí tenemos cuatro módulos disponibles. El primer módulo, el módulo Mesh, es exactamente con el que vamos a trabajar el día de hoy. Es un módulo dedicado a la creación de mallas, por su nombre lo dice. El módulo Master lo estaremos viendo en la próxima clase. Es un módulo dedicado a trabajar, a armar como tal la simulación de nuestro proceso y es donde se realiza el cálculo. Eh, el- Aunque habrá una clase dedicada al módulo Master en la versión free, mientras no ha salido la clase pueden usar fácilmente la clase de la versión de pago que está disponible ya en nuestra página web. Y el módulo Mirage es el módulo dedicado al análisis de datos, es donde se pueden ver los resultados de nuestra simulación. También habrá una clase dedicada a cómo trabajar de forma correcta en él. Hoy estamos trabajando con el módulo Mesh, por lo que vamos a ejecutarlo. Ya, listo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es cambiarnos en la pestañita esta de arriba al régimen de trabajo con geometría. Se nos abren los parámetros, todavía no tenemos ninguna geometría cargada. Vamos a hacerlo. Tocamos File, Import y seleccionamos el formato Step. Aquí voy a ir a la carpeta donde yo tengo guardada mis archivos. Vamos a comenzar del ejemplo número 1. Cuando seleccionamos el archivo, lo primero que vemos es una pregunta que deseamos hacer con las unidades de nuestro modelo. Aquí les recomiendo siempre tocar no y dejar las unidades originales en el sistema CAD, serán milímetros, serán pulgadas, no tienen que hacer ningún tipo de conversión aquí, tocamos no. La segunda pregunta que nos hace el programa se trata sobre la partición. La partición es exactamente el proceso de separación de nuestro proyecto en partes lógicas. Es decir, de un principio teníamos el molde entero y el molde que era simplemente un cubo y teníamos una pieza ubicada dentro pero que no interactuaba de ninguna forma con el molde. Cuando tocábamos aquí sí, el programa analiza nuestro modelo y crea ya partes lógicas. Aquí, si podemos ver, apareció una nueva línea llamada partición. Y si yo apago, por ejemplo, el sólido 1, que en nuestro caso es nuestra pieza, yo le voy a cambiar el nombre para saberlo. Uy, esto va a ser nuestro molde. Aquí ya puedo ver que el programa sustrajo la pieza de nuestro molde y hizo una separación. Ya aquí hemos terminado. Comenzamos con la creación de nuestra malla. Para hacer eso nos cambiamos al módulo Mesh.
aquí dentro. Todavía no tenemos ninguna malla creada, vamos a hacerlo. Comenzamos estableciendo los parámetros para nuestra malla en general. Primero haremos una malla de toda la pieza completa y después haremos una submalla de la parte interior de nuestra fundición como tal para aumentar la precisión de la malla, pero solo en la parte interior. Primero seleccionamos nuestra partición, todo esto junto, y tocamos el botón de aquí arriba llamado Create Mesh. Nos aparece una pestaña con los parámetros que tenemos que ir asignando. Yo les recomiendo, antes de crear una malla tridimensional, que es la que vamos a necesitar, les recomiendo siempre hacer una malla intermedia 2D para que podamos ver más o menos cómo va quedando nuestra malla, porque el proceso de cálculo 3D demora bastante y para ajustar los parámetros siempre es mejor crear una malla 2D al principio. Nos vamos aquí. Aquí seleccionamos el módulo NetGain 1D 2D. Es un algoritmo que permite crear mallas con muy pocos polígonos, pero el problema de él es que no siempre funciona. Ahora vamos a intentar hacerlo, si no, después nos cambiamos para otro algoritmo. Seleccionamos NetGain 1D 2D y en la hipótesis tenemos que poner los parámetros del cálculo. Tocamos esto aquí, seleccionamos parámetros y aquí tenemos que poner las dimensiones de nuestra malla. Yo siempre, como no sabemos todavía más o menos las medidas, yo siempre pongo 10 y 1. En caso de que la malla quede muy grande o muy pequeña, siempre se podrá cambiar. Y la precisión para fines de simulación, como tenemos limitada la cantidad de polígonos, siempre aquí tocamos Coarse. Si ponemos mallas más precisas, van a crearse muchos polígonos y no nos va a caber dentro de los límites de polígonos establecidos, no va a caber dentro de los 500.000. Tocamos OK, Apply and Close. Como vemos aquí, apareció una malla que tiene una señal que todavía no está creada. No la vamos a calcular todavía porque todavía tenemos que poner los parámetros para nuestra malla interior, para la malla de nuestra fundición. Toco la tecla derecha de nuestro ratón y aquí selecciono Create Submesh. Vamos a crear una submalla. Esta submalla va a estar dentro de la malla Mesh 1, que es la malla que nosotros hicimos, y va a trabajar solo con nuestra pieza, solo con nuestro casting. Seleccionamos aquí casting, como vemos la geometría utilizada va a ser la casting. Igual nos cambiamos para el modo 2D, 3D. Seleccionamos NetGain, parámetros, y aquí ponemos, en la malla general habíamos puesto aquí 10, digamos, no sé, vamos a poner 3. Y el tamaño mínimo ponemos 1. Este tamaño mínimo no es muy importante simplemente por la razón que en caso de que el tamaño no quepa para obtener un triángulo en la geometría que estamos calculando, el programa lo va a reducir y los triángulos se van a poner menores. Aquí el que más influye es el tamaño máximo. Igual seleccionamos Coarse, OK, y aplicamos. Ya podemos comenzar a calcular nuestra malla. Vamos a ver primero la submalla. Tocamos Compute Submesh o igual podemos seleccionar este botón de aquí que es lo mismo. El programa nos hizo una malla, pero como podemos ver hay dos partes aquí que nos están dando error que el algoritmo no pudo hacer. Podemos verlas. Es esto aquí, por alguna razón el algoritmo no pudo hacer esa malla y esta aquí. En caso de que sucedan cosas así, podemos utilizar el otro método de creación de mallas que está disponible en el programa. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos.
Esta submalla simplemente la borramos. Otra vez seleccionamos nuestra malla general. Otra vez Create Submesh. Nos vamos otra vez al 2D. Y aquí seleccionamos el método GMesh 2D. Vamos a sus parámetros. Aquí la ventana de parámetros va a ser diferente. Y aquí tenemos que seleccionar, igual que la vez anterior, el tamaño mínimo, que es un número relativo que de todos modos no se va a respetar en caso de que no sea posible, y el tamaño máximo de nuestros triángulos. Ya está listo. Tocamos OK. Epi and Close. Se me olvidó seleccionar la geometría. La geometría aquí era para el casting. Listo. Vamos a calcular nuestra submalla. Ya listo, podemos ver cómo nos quedó. La malla tiene un tamaño bastante aceptable. Todo está perfecto. Está muy, pero muy bien. Cerramos. Y ahora vamos a hacer el cálculo de la malla en general. Simplemente nos cambiamos al reglón Mesh 1 e igual tocamos calcular. Ya tenemos dos mallas. Una malla general de todo nuestro molde y una malla interna que es nuestra pieza. Puedo, si quiero, apagar la visibilidad de una, la visibilidad de otra. Aquí todo se puede revisar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Para poder crear una malla con las características necesarias, yo siempre les recomiendo ejecutar este comando de aquí. ¿Qué hace el comando? El comando revisa nuestra malla y en caso de que existan triángulos con los parámetros fuera de los límites establecidos, aquí revisamos el ángulo mínimo de los triángulos, la relación entre las partes y el tamaño de las líneas. Esto es completamente automático, se puede hacer o si quiere puede no hacerlo. Simplemente tocamos corregir y esperamos que el programa termine su ejecución. Importante mencionar que no es necesario corregir todos los errores de la malla. En caso de que la malla sea concisa, que no haya problemas aquí con caras sueltas, podemos dejar varios errores. Como podemos ver, los problemas de geometría se resolvieron casi todos. Quedó un triángulo con problemas de relación del ratio y 16 triángulos que el único problema que tienen que son muy pequeños, pero esto no provoca ningún tipo de problemas en el cálculo. Esto lo podemos dejar así. Ya cerramos esta ventana y nuestra malla está lista. Lo único que nos queda es calcular la malla 3D. Estábamos trabajando con mallas de 2 dimensiones. Para calcular la malla 3D, simplemente sin hacer ningún tipo de ajuste, ejecutamos este comando aquí, Compute 3D Mesh. El programa comienza a trabajar. Este proceso va a demorar un poquito, por lo que posiblemente acelero un poquito el video. Regreso cuando termine. Listo, ya regresamos. Como podemos ver, nuestra malla ha sido creada. Realmente pudiéramos haber puesto parámetros más precisos. La cantidad de volúmenes es de 361.000 polígonos, es decir, este modelo va a poderse procesar en el programa gratuito sin problema alguno. Ya cerramos esta ventana. Nos queda solamente guardar nuestra malla para poder trabajar con ella en el módulo master. Seleccionamos la malla, el botón derecho del ratón, exportar
Y aquí exportamos nuestra malla en formato MED, en la primera línea. Yo la tenía guardada ya, bueno, le voy a dar algún un nombre. Listo. Para poder comprobar que todo salió bien, voy a ejecutar el módulo master. De esto hablaremos en la próxima clase. Ahora lo único que estoy haciendo es simplemente revisando que el modelo puede ser abierto en nuestro programa. Ya listo. Como podemos ver, todo abrió, todo está perfecto, todo funciona. Ahora vamos a trabajar con nuestro segundo ejemplo. Esto lo voy a cerrar. Ejecutamos otra vez el módulo Mesh para trabajar con la segunda malla. Y vamos a repetir otra vez los pasos que hicimos la vez anterior. Abrimos el módulo de geometría. Vamos a File, Import y abrimos el archivo step que tenemos. En este caso será el ejemplo número 2. Otra vez tocamos no cambiar las unidades. Y como vemos, esta vez abre sin preguntar nada sobre las particiones por la simple razón que aquí hay una sola pieza, no hay nada que partir. Ya está listo. Regresamos a la parte de creación de mallas, al módulo Mesh. Seleccionamos nuestra parte y vamos a comenzar con los parámetros necesarios. Otra vez nos vamos a la pestaña 2D, seleccionamos NetGen 1D 2D. Aquí vamos a comenzar con los parámetros por defecto 1.10 y veremos qué calidad de malla vamos a obtener. Coarse, OK, Epion Close. Aquí como tenemos una sola malla podemos calcularla directo sin hacer ningún tipo de paso adicional. Vamos a ver qué sucede. Como podemos ver, esta vez tenemos de nuevo varios errores. El algoritmo NetGen no nos está funcionando. Aquí hay algún problema. Aquí debe haber en algún lado otro. Sí, todo con esta masa rota que tenemos aquí. Hay algo que no le está gustando al NetGen. Igual que la vez anterior, puedo esta malla simplemente borrarla. Nos cambiamos a nuevos parámetros, nos cambiamos al algoritmo Gmesh 1D 2D y ponemos aquí las dimensiones de nuestra malla 1, 10. OK. Open Close. Otra vez se me olvidó ponerle, disculpe, lo voy a repetir. La geometría es esta. 2D. (1.10) está puesto ya. Aquí igual, para poder controlar con más precisión la calidad de nuestra malla, podemos seleccionar el algoritmo de cálculo, este de aquí, frontal de la UNAU, no sé cómo pronunciarlo de forma correcta. Funciona a veces mejor que el automático, pero realmente puede utilizar el que más le guste, todo es más o menos lo mismo. Esta vez lo voy a seleccionar para que vean la diferencia. OK, Epion Close y ejecutamos nuestro cálculo.
Como podemos ver, nuestra malla se creó, tiene 121.000 parámetros en su malla dos dimensional. Me da la impresión que con estas medidas no va a caber para los 500.000 necesarios. De todos modos, voy a hacer el cálculo de la malla 3D y veré qué sucede. Toco calcular la malla 3D tridimensional y esperemos otra vez hasta que termine el cálculo. No se pudo crear la malla 3D. Estamos obteniendo algún error en nuestra malla 2D que no nos permite crear una malla 3D. ¿Qué hacer en estos casos? Vamos a tener que regresar al módulo de geometría. Borramos la malla que ya hemos hecho y regresamos al módulo Geometry para poder revisar nuestro modelo y ver qué está pasando. Seleccionamos la pieza con la que vamos a trabajar, exactamente aquí es el cuerpo paramétrico este, y vamos al módulo de reparación automática del modelo. Aquí seleccionamos Shape Processing y se nos va a abrir esta pestaña. Es una pestaña que tiene varios modos de revisión automática del modelo. Dejamos todo lo que está seleccionado, pero yo les recomiendo añadir además todos estos métodos. Quiere decir que estos tres son los únicos que no vamos a utilizar. Tocamos aplicar. No he seleccionado la pieza. Y como vemos, el programa de corrección automática del modelo detectó 25 errores a corregir. Tocamos OK, a aplicar. Y como podemos ver, aquí nos ha aparecido un nuevo modelo que ya está corregido. Esto lo puedo apagar para que no moleste. Y ahora vamos a trabajar con este nuevo. Regresamos al módulo Mesh. Seleccionamos ya la línea que tiene nuestro modelo arreglado y otra vez repetimos todos los pasos. Primero voy a probar con NetGAN. 10.1 course, aquí todo está correcto. OK. Vamos a ver si nuestra malla se calcula. Listo. La malla tiene 94.000 caras. Me parece que no va a caber todavía en los 500.000. Vamos a calcularlo para ver qué sucede. Pero primero voy a hacer la reparación de los nodos. Como podemos ver, tenemos alrededor de 100 triángulos incorrectos. Vamos a corregirlos. Ya listo, como podemos ver, quedaron 18 triángulos que son más pequeños de la norma establecida, pero esto lo podemos dejar así, no tiene nada que ver, es simplemente un error informativo que no va a influir de ninguna manera en nuestro cálculo. Cerramos y vamos a computar la malla 3D. Todavía nos queda la duda de que posiblemente no quepa en el límite de 500.000 establecidos. Vamos a ver. Voy a acelerar un poquito el video ya que este proceso va a demorar. El cálculo ha terminado. Como podemos ver, es una lástima, pero nos pasamos un poquitico. Nuestra malla contiene 500.038 parámetros, así que vamos a tener que recalcularla otra vez. Cierro. ¿Cómo hacer este proceso? Es bastante sencillo, no tenemos que hacer nada de nuevo, simplemente vamos al algoritmo aplicado aquí.
a este, que es los parámetros aplicados para la malla 2D. Tocamos editar. Y aquí, por ejemplo, como estamos muy pegados, nos falta poco. Vamos a ponerle el tamaño máximo 11 y no 10. Ok, ya cuando está listo, tocamos otra vez Mesh y vamos a computar toda nuestra malla. Ok, regresamos. Mira esto. Tendré que hacer el trabajo por tercera vez, ya que con 11 todavía no nos faltaron 1700 polígonos. Ok, cerramos. Otra vez vamos a los parámetros de aquí, editar hipótesis y seleccionamos 12 para que quepa. Tocamos OK y de nuevo vamos al cálculo. Uy. Ok, al final hemos obtenido el resultado necesario. Como podemos ver, nuestra malla es de 473.000 polígonos y se puede procesar fácilmente en la versión free del programa. Cerramos, nos quedaría solo seleccionar nuestra malla y exportarla en el formato MED para poder trabajar en la siguiente clase en Polygon Soft. Vamos a armar la simulación y vamos a hacer dos cálculos, uno el de coquilla y este aquí que va a ser en arena con molde virtual. Cerramos y vamos a nuestro programa Polygon para ver que todo abre. Ya todo está listo. Como podemos ver, la pieza nos quedó un poquito virada. Cómo solucionar este tipo de problemas lo hablaremos en la siguiente clase. El día de hoy hemos aprendido exactamente a cómo lograr una malla con la calidad necesaria y que contenga menos de 500.000 polígonos. Como podemos ver, no se trata solo de piezas pequeñas, de cosas educativas. Podemos trabajar y con proyectos reales, con piezas grandes, quedándonos en el límite de los 500.000 polígonos. Gracias por su atención. En la próxima clase continuaremos ya con los parámetros que hay que establecer para hacer una simulación. Y el día de hoy hemos terminado. Espero que la información le haya sido útil. Hasta luego.